Buenas tardes, Luzmilda, Estela, Pilar, Carol, Maximiliano, Gloria y todas las personas que hacen posible que la UNED exista en esta comunidad. Este es un centro de 28 años con 2.000 estudiantes que ha subido casi de 20 a 2.000 muy rápidamente y que digamos que es un espacio en el cual ustedes nos pueden pedir cuentas a nosotros, que somos la mayoría de los funcionarios que estamos en la sede central, cuentas porque ustedes son quienes conocen lo que implican todas las decisiones que se toman en San José, en términos, por ejemplo, de las plataformas que utilizamos para matrícula, en términos de los criterios que utilizamos para distribuir materiales, todo lo relacionado con la mediación de materiales para materias que son de alta repitencia o que tienen, digamos que no tienen tutorías aseguradas en todos los centros. Ustedes son los que se enfrentan a situaciones como tener estudiantes de Sacramento que no tienen internet y que no tienen impresora y que no tienen computadora. Ustedes son quienes saben qué significa estar en la UNED un cuatrimestre y cuáles son los retos y los obstáculos que tienen los estudiantes. Todavía la UNED, a pesar de tener lineamientos de política institucional que establecen que los centros tienen que ejecutar funciones no solo de, digamos, de democratización de servicios, sino de extensión, de investigación y de orientación, todavía los centros, aunque sean grandes o pequeños, no tienen todos los recursos para poder acompañar los procesos de sus estudiantes. Por ejemplo, hacer un proceso de inducción a tantos estudiantes al sistema de educación a distancia con un cuarto de tiempo de una orientadora es difícil. Es difícil, aunque tengamos suficientes estudiantes que se puedan matricular para una tutoría, si la lógica del horario de la tutoría es la que el tutor puede ofrecer y no cuál es la necesidad del estudiante o cuál es el horario pertinente para el estudiante. Es difícil porque aún aquí tenemos estudiantes que tienen tutorías obligatorias en San José, como el caso de música para preescolar u otras materias, ¿verdad?, que hay que llevar en San José de manera obligatoria y que no hemos logrado como UNED sacar de la sede central, y muchas veces nuestros planes remediales implican que los estudiantes tengan que acceder al fondo solidario para poder resolver problemas que como UNED todavía no hemos logrado resolver. Tenemos 28 años utilizando el AS400, tenemos muchísimos retos para fortalecer las habilidades, las capacidades de nuestros funcionarios en el tema de educación a distancia específicamente, pero también la autonomía para que los centros puedan tomar algunas decisiones que se relacionan con la particularidad de la población a la que atienden, la particularidad de la región donde están, y no solamente autonomía para tomar decisiones, sino también recursos para poder ejecutarlas. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Salazar. Ahora estoy como funcionario de CONED, coordinando académicamente CONED aquí en Heredia, y anteriormente era el administrador del Centro Universitario de Buenos Aires. Por diferentes razones estoy aquí, que después ustedes tal vez irán a conocer. Me complace de verdad que estén compartiendo con nosotros, y también me sorprende un sinnúmero de situaciones que ustedes conocen y externan en la mesa sobre lo que es y lo que quieren que sea la UNED. Yo en particular empecé en esta institución como tutor, después fui administrador y ahora soy coordinador, y también soy estudiante y todavía soy estudiante. No he terminado una carrera, 2 carreras me faltan. Sí me parece importante mencionar, no sé, cualquiera lo puede contestar porque casi todos tienen muchos bríos a la hora de externar sus inquietudes y lo que nos están ofreciendo. Muchos hablan de lineamientos, de los lineamientos institucionales, de las políticas institucionales, muchos también mencionan de la parte de los centros universitarios, que se les tiene que dar más importancia, que los centros universitarios tienen que ser más académicos, que van a entrarle a esa parte, etcétera, etcétera, etcétera.
Por ahí escuché a otro compañero hablar un poco de la poca virtualidad en algunas materias o en algunas carreras, de los procesos virtuales desfasados, del criterio de distribución de funcionarios en los centros universitarios que no están de acorde con las necesidades de los centros universitarios y con la cantidad de estudiantes de los centros universitarios, etcétera, etcétera. Eso yo lo conozco porque fui administrador y en Buenos Aires empezó con 50 estudiantes y ahora tiene más de 350 estudiantes, y son 3 funcionarios, ¿verdad? Sí. Mis preguntas serían las siguientes, ante todo lo que han mencionado ustedes, a partir de los lineamientos, porque son muy importantes los lineamientos, pero no hay que dejar de lado la parte humana también, ¿verdad? ¿Quiénes son esos estudiantes? ¿Verdad? Y si van a terminar siendo académicos como ustedes, en realidad, muchos sí, otros no. ¿Cuál es la población? En realidad, ¿cuál es la población que estamos tocando nosotros? Yo no sé si ustedes conocen la población, las estadísticas de la población que está tocando la UNED, que más del 80% son féminas, cabezas de familia, y el 20% trabajadores y también masculinos. Entonces, pregunto, ante todas las expectativas que ustedes tienen por hacer, ¿cuál es la principal? Tal vez, como son muchos los representantes, no voy a externar la pregunta a cada uno, porque si no se les va a llevar mucho tiempo. Ni los voy a escoger yo, tal vez los dos compañeros miembros externos y 2 compañeros miembros internos, a la papeleta interna. Sí, la pregunta es, ¿cuál exactamente? El papel de cada uno de ustedes, sí, el papel. A partir de todo lo que acaban de decir, ¿verdad? Cada uno de ustedes expuso algo, yo lo apunté, aquí está. O sea, no tienen por qué volvérmelo a decir, ¿verdad? Nada más es la mayor expectativa de ustedes y por qué, ¿verdad? ¿No? Buenas, mi nombre es Marisol Cortés, soy estudiante, presidenta de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Heredia. Y bueno, primero darles las gracias por estar aquí, porque veo bastante asistencia de los candidatos a candidatas, y eso me alegra mucho, sobre todo por el público que nos está viendo, ya sea en internet o nos verá después de grabado este evento. Yo he visto varias presentaciones, para ser honesta, casi todas, porque a mí me gusta mucho la política y la política universitaria, por haber estado vinculada y sigo vinculada desde la parte estudiantil. Entonces, bueno, quisiera hablar un poquito de algo recurrente, de los aranceles, pero básicamente no quiero como hacer preguntas, sino me he sentado a pensar cuáles son las posibilidades o por dónde se puede abordar el tema, y creo que tal vez si alguno o alguna llega al Consejo Universitario, quisiera que tal vez puedan abordarlo por este tema. O sea, yo lo veo, los aranceles tienen 2 modalidades, bueno, perdón, las asignaturas tienen 2 modalidades, virtual y la presencial, ¿verdad? O ambas, ¿verdad? Entonces, quisiera saber o quisiera ver cómo podemos abordar el tema de aranceles, viendo cuáles son los costos virtuales y cuáles son los costos de las materias presenciales o ambas modalidades. Eso como para ver si realmente eso se ve reflejado en los aranceles. Tenía varias anotaciones aquí, pero no traje el cuaderno porque vine tarde por situaciones familiares, pero básicamente el Consejo Universitario es un órgano en donde se van a ver o donde se
se ven las normativas y los reglamentos. Entonces las problemáticas de la universidad no se van a resolver mediante voluntades, sino viéndose reflejado en reglamento, en normas, y es ahí es donde se tiene que abordar desde el Consejo Universitario. Todas estas cosas que decimos nosotros, decimos los funcionarios, dicen los estudiantes, todo eso se tiene que ver reflejado en el papel, porque mucho ha sido por voluntad, y la voluntad llega a un cuatrimestre, el otro cuatrimestre no, y así en adelante. Por ejemplo, nosotros tuvimos ahí una pequeña luchita con una materia de economía, de microeconomía, el cuatrimestre pasado, porque el resto del país, incluido en Heredia, no había tutor presencial, ¿verdad? Y solamente había modalidad, o sea, por la plataforma solo se evacúan dudas. Entonces, debido a que nosotros, ahora nos estamos organizando en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, entonces nos dimos a la tarea de pedirle al encargado que si nos podía dar una videotutoría. Se hizo así, nos dio la primera videotutoría, la segunda videotutoría por razones de logística al final no se pudo hacer. Entonces, pero eso queda mucho a la voluntad. Yo creo que debería ya ser una política universitaria y de que todas las materias, independientemente si hay tutor presencial o no, se haga una videotutoría. O sea, donde no podríamos llegamos por medio del internet. E incluido, o sea, y eso que trae dificultades porque no sabemos las condiciones materiales de las personas en ese momento, porque hay gente que sí tiene acceso a internet 100% y otra que no, y la realidad nacional es que, por ejemplo, en lo que es el internet celular, hay ahora una cantidad de dinero que hay que pagar por descarga. Eso ya le trae un aumento al estudiante. Al haber cambiado las leyes nacionales, también eso afecta al estudiante a nivel UNED. Y creo que aparte de eso, la UNED no se ha pronunciado a favor o en contra desde el Consejo Universitario, incluida la universidad en sus políticas, en contra de una medida como esa, que afecta directamente a los estudiantes de la UNED y sobre todo a aquellos estudiantes que no pueden contar con un internet Wi-Fi fijo, que es la única manera de encontrar internet es por medio de un celular. Entonces, también creo que a veces se han dejado esas políticas nacionales de lado que afectan a los estudiantes y a los funcionarios y a la universidad en su totalidad y que no se han abordado, como por ejemplo la ley de creación de la radio de la UNED, que se les fue dado, pero no nos lo dan, y creo que también eso, mucha gente dice que no, que para qué una radio en la universidad. Bueno, la evidencia está en que Canal 7, Teletica Canal 7 acaba de obtener una radio, y eso evidencia que que es rentable, porque ninguna televisora a nivel nacional se va a meter a hacer radio si no va a tener una utilidad sobre eso. Eso en ese caso, y creo que esas son como más que nada las ideas que tengo en mente. Y lo otro es que la Asociación de Estudiantes de Heredia en su página de Facebook ha publicado las diversas mensajes de los candidatos, y quiero decirles a todas y a todos, porque como no los conozco a todas ni todas, no he podido llegarles, y decirles que la página está al servicio de todos ustedes para que los estudiantes tengan la información a mano, porque muchos me han dicho, está bien, nosotros votamos, pero no sabemos quiénes son. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de democratizar esa información y que llegue a todos. Es como para que queden también en evidencia aquí de que no es favoritismo hacia ninguno o hacia otro candidato o candidata, sino que no hemos podido tener ese acceso. Entonces quisiera decirles que si ustedes mandan al correo a soesheredia@uned.ac.cr, soesheredia@uned.ac.cr, nosotros hacemos la publicación en las páginas de la Asociación de Estudiantes y en grupos de estudiantes, ya sea de WhatsApp y de Facebook, para que tengan ahí la información. Gracias.
Buenas tardes. Mi consulta es, Estela Cambronero, para servirle. Mi consulta es porque escucho que tienen múltiples ocupaciones y cuestiones. Si todos ustedes cuentan con el tiempo para dedicarle al Consejo Universitario, porque según entiendo se reúne 3 veces por semana. ¿Ustedes entre sus múltiples ocupaciones tienen el tiempo para dedicarle al Consejo Universitario? Muy buenas tardes, la idea era darle la bienvenida, no estuve cuando ustedes llegaron y disculpas también por el lugar un poco incómodo, pero es que tenemos que hacer eso, en los centros universitarios tenemos que improvisar. No estaba aquí porque yo tuve un accidente hoy hace 8 días aquí en el edificio y no había querido ir al INSS, pero ya hoy fue insoportable el dolor y me acaban de atender ahí aquí al frente. Hay situaciones. A todos los he escuchado porque como yo formo parte del Consejo de Centros, en el Consejo de Centros fuimos escuchando uno por uno, o sea, no era con tanto tumulto, entonces la oportunidad es más enriquecedora. Pero sí, dentro de los compañeros, algunos que hemos estado comentando, cada vez que se da una elección a miembros del Consejo, todo el mundo se acuerda de nosotros, de los centros, todos se acuerdan de nosotros, somos la maravilla del mundo. Todo el mundo se dedica a que los centros que los centros el otro, pero ya yo tengo 6 años de estar aquí y he pasado algunas elecciones y nos hemos dado cuenta que vienen y después se les olvida que existen los centros. Los concejales salientes que vinieron a hacer campaña nos prometieron que iban a venir, que se iban a preocupar del centro de Heredia, que se iban a preocupar de los otros centros y pasaron 4 años y se les olvidó todas las promesas que hicieron. Entonces la pregunta va en ese sentido, o sea, que si nosotros lo vemos y lo vemos desde el punto de los centros, hay 2 mundos en la UNED. A algunos no les gusta que uno diga esto, pero está el mundo de Sabanilla y el mundo de los centros. Y son cosas muy diferentes, muy diferentes. Primero los horarios. Sábado y domingo nosotros trabajamos muy duro, muy duro, y nadie se da cuenta en Sabanilla que trabajamos muy duro. Esos sábados y domingos en Sabanilla no trabaja nadie, ¿verdad? Cuando yo llego un lunes y yo a veces consulto los correos en los lunes, tengo ciento y resto de correos generados en Sabanilla para los centros, ¿verdad? Pero no trabajamos lunes y martes. Cuando llegamos el miércoles tenemos que limpiar correos. Todo eso lo saben, hay concejales externos y concejales internos. Nos ha llamado mucho la atención que hay muchos concejales externos que son funcionarios, que han sido funcionarios de la universidad, ¿verdad? Y nosotros nos hemos preguntado, ¿no es mejor que los concejales externos no tengan relación con la universidad para que sean externos? Esa es una pregunta dirigida a todos, porque realmente, como dicen, puede ser que sea más de lo mismo. Y lo hemos comentado no solo yo, entre los mismos administradores, entre compañeros de los mismos centros, y esa es una preocupación. Y la preocupación más en detalle es esa, o sea, que no se olviden, o sea, los centros universitarios, la razón de ser de la universidad son los estudiantes, la razón de ser de la universidad son los estudiantes atendidos como parachoques por los funcionarios de los centros, ¿verdad? Porque mentira, o sea, un encargado de cátedra ya, les pongo un ejemplo, 250 estudiantes matriculados en un curso, 3 tutorías para el Centro Universitario de Heredia. Dividan eso, son 63 estudiantes por grupo. Aunque asumen que no van a venir, yo tengo que pensar en que tengo que dar esa cantidad de aulas. Y si vienen los 62 a cada grupo, ¿qué hacemos? En aulas de 20 estudiantes. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que saberlo ligar. Academia, la parte administrativa, ya los centros no somos centros administrativos donde tramitamos papeles, donde atendemos, donde mandamos tareitas o mandamos cosas, no, los centros somos centros académicos, aquí es donde se hace academia. Lamentablemente hay una situación que el estudiante está requiriendo mucha información, y lo dijo la compañera, los estudiantes necesitan información y como estamos en una universidad a distancia, el estudiante es muy particular, muy particular. Usted ven aquí, solo está la presidenta de la asociación de estudiantes de aquí. ¿Cuántos estudiantes vinieron? Se promocionó, vinieron muy pocos.
pero hay que buscar las alternativas para llegarle a ese montón de estudiantes, hay que llegarles a los estudiantes por cualquier medio que sea, y en una universidad a distancia, eso es lo que debe darse. Yo quiero saber, porque sí es verdad lo que dice don Freddy, vienen a solicitar el voto, pero en otras oportunidades yo he hecho la misma consulta, pero siempre en esta oportunidad me tocó vivirlo en carne propia. El Consejo Universitario está nombrado por nosotros, los funcionarios, por mí, por Gloria, por Cintia, pero cuando nosotros necesitamos, porque lo hemos necesitado, nos han cerrado las puertas. Quiero saber qué tan anuentes están ustedes en un caso de una consulta, de una necesidad que un funcionario tenga de dejarnos por lo menos exponer nuestra situación ante el Consejo Universitario y no nos cierran las puertas así en la pura cara a 3 funcionarias que acudimos en una oportunidad ante ustedes. Buenas, mi nombre es Orlando Murillo. Orlando Murillo, correcto. Yo soy funcionario relativamente nuevo, tengo alrededor, va a cumplir 2 años de estar con la institución. Me complace mucho ver que todos ustedes, tanto concejales externos como internos, son gente muy preparada. O sea, aquí no son bateadores los que hay. Aparte, independientemente del que vaya a quedar elegido, en los 2 sitios son personas muy preparadas. Hay un premio Quileo Echeverría, hay catedráticos, bueno, hay personas muy preparadas. Eso me alegra mucho como funcionario. Yo tenía una consulta que desde que entré aquí oigo ese tema y yo digo, ¿por qué? La pregunta es la siguiente. He escuchado que la UNED más o menos tiene un porcentaje de estudiantes parecido a la Universidad Nacional o algo así. O sea, mi pregunta es ¿por qué el gobierno nos da tan poco presupuesto? En diferencia a otras universidades que tienen la cantidad de estudiantes más o menos similar. Sí, todos necesitamos por igual, ¿verdad? Usted sabe que yo sé que la calidad de educación y lo que se le brinda al estudiante hace la diferencia, pero en el fondo, por la plata baila el perro, ¿verdad? Como dice. Y si hay plata, hay equipos de primer nivel, la S400 ya no existiría, no tendríamos problemas buscando aulas en centros alquilados, o sea, muchos problemas en la universidad se resolverían con plata, con más presupuesto. Entonces, son 2 preguntas ahí. ¿Por qué si tenemos la cantidad de estudiantes similar a otra universidad nos dan tan poco presupuesto? Y la segunda es, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, en el caso de Fernando Castro, que yo lo escuché ahí mencionar que ha tenido mucho roce desde que la universidad se fundó? Entonces, tal vez usted a nivel de asamblea legislativa o de política ya meramente nacional, nos pueda tal vez aclarar un poquito más qué tenemos que hacer para que el gobierno nos suba el presupuesto. Y ahí, si alguno otro tiene alguna idea también para subir eso y quiere aportar, bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, Cristian, ¿dónde veo yo a una concejal posicionada? Si hablamos del CONET, acompañando a doña Clara Vila a negociar el próximo convenio que se vence en el 2021, en un gobierno que por dicha ha querido apoyar al CONET con fondos, ¿verdad? Pero un panorama nacional que no sabemos quién va a ser el próximo ministro y que el CONET no puede seguir siendo política de gobierno, sino tiene que ser política de Estado. Ahí tiene que haber un concejal. ¿Dónde veo yo un concejal cuando sabemos, porque el INEC lo establece, que solamente el 23% de las personas en Costa Rica tienen acceso a computadoras y a internet? Lo veo luchando por la frecuencia de radio y televisión y no haciendo lo que constatamos con la Defensoría de los Habitantes, que fue un expediente que los estudiantes colocaron la denuncia, ¿verdad? Que concluye diciendo que ha habido negligencia no solo del MISIT y la SUTEL, sino del Consejo Universitario de la UNED y de la Rectoría por no haber ido a hacer cumplir la ley. ¿Por qué es importante la radio y la televisión? Porque los estudiantes no tienen acceso a internet y nuestras plataformas virtuales no son para celular. Blackboard y Moodle no sirven en celulares.
Leer un texto en un celular no es posible, estudiar y aprender, no hacemos educación celular por Twitter en frases pequeñas. Entonces, ¿qué pasa cuando Marisol plantea el tema de los aranceles? Nosotros atendemos al 90% de una población que, digamos, pertenece al quintil 1 y 2. Entonces, estamos cumpliendo la misión de democratizar, aunque solo se gradúen 12 estudiantes de cada 100, aunque tengamos 24,000 estudiantes matriculados por cuatrimestre y en 40 años solo hayamos graduado 45,000 estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles obstáculos está colocando la UNED? Porque no tener internet implica que a la matrícula, que además es un arancel que ha ido subiendo, hay que sumarle 30,000 colones de conectividad en hogar si uno quiere tener una plataforma. Y si los centros no tienen condiciones para atender a 2,000 estudiantes que necesitan computadora e internet, no podemos virtualizar, ¿verdad? Por otro lado, nosotros percibimos 2,000 millones de colones cada cuatrimestre por lo que pagan los estudiantes en matrícula y reinvertimos 100,000 millones en becas. Y yo digo, ¿por qué no bajamos los aranceles y democratizamos poniendo un acceso mucho más llevadero a los aranceles y a los pagos de matrícula y hacemos otras acciones afirmativas que no se utilicen en los planes remediales que nosotros mismos planteamos? Sobre lo que Freddy plantea, ¿por qué los concejales no regresan a los centros universitarios? Porque no tienen proyecto político, porque no tienen proyecto universidad claro. Si uno tuviera claro cuál es el proyecto UNED a largo plazo, estaría en los centros universitarios, porque mientras no hagamos articulación entre las instancias, mientras tomemos decisiones sin criterios claros, mientras sigamos concentrando las decisiones en pocas instancias en la UNED, siempre vamos a tener problemas en los centros universitarios y los concejales tenemos que tener la mirada aquí. Y esto no es un asunto de pedir votos, es un asunto también que percibo yo de una herencia que tenemos de otra generación de políticos que hacían política diferente. Yo no concibo la política si no es desde la escucha y desde la construcción colectiva. Ustedes escogen a los concejales, nosotros nos debemos a ustedes. Hay 3 maneras de ganar una elección: decir que todo está bien y ser candidato oficial, decir que está todo mal y ser candidato de oposición, o ver lo que está bien, fortalecerlo y lo que está mal, revisarlo y arreglarlo, sin temor, porque nosotros a lo único que nos debemos es a los estudiantes y a la UNED, y esa es nuestra única obligación. Hay que ser transparentes y muy autocríticos. Yo me comprometo, bueno, Estela pregunta sobre el tiempo. Yo no soy una funcionaria UNED de 8 a 5. Si fuera una funcionaria UNED de 8 a 5, no habría gestionado con los movimientos sociales 2 proyectos de ley para democratización de la educación y acceso al espectro radioeléctrico, no tendría un proyecto con compañeros tan extraordinarios como Onda UNED, que 3 personas hemos producido más de 3,000 programas, hemos transmitido a veces 7 veces más que toda la dirección de, digamos, de producción audiovisual, con 0 recursos más que nuestro tiempo, con software libre, que tenemos descargas hasta de 60,000 descargas de programas. Eso solo se hace reconociendo necesidades que tienen los estudiantes y tomando acciones coherentes y pertinentes con la realidad UNED. Entonces, ¿medio tiempo para un concejal? No, si uno tiene como proyecto plantear en la UNED una discusión donde se articulen la academia y los administrativos y los criterios para decidir con lo que tenemos, lo que podemos hacer para que nuestros estudiantes tengan menos obstáculos. Los estudiantes UNED no se gradúan por tiempo de estudio y de investigación, se gradúan por resiliencia, porque son capaces de sortear muchos obstáculos que tienen para hacer este proceso de educación a distancia.